La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias al Dios fiel por la santa oportunidad que Él nos da en esta hora de poder llegar a todos ustedes también para entonces compartir la palabra de Dios. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Ruego a Dios que en la medida que vamos exponiendo la palabra, Él pueda hablar a tu vida. Recuerden ustedes que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De manera que no hay casualidades, simplemente hay propósito de Dios. Y cuando hay propósito de Dios, entonces todo obra para bien. Mi hermano y mi hermana, abre tu corazón a la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. La porción señalada por el Señor es Apocalipsis en el capítulo 1, los versículos 5 y 6. A mí me gusta siempre leer en la Reina Valera 1960 y uso otras para estudiar, pero siempre la Reina Valera va al frente. Dice así el texto: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quieren leer esa parte ustedes conmigo? 1, 2, 3. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amados. Vamos entonces a continuar con la serie que hemos iniciado hace ya varias semanas, titulada Desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Y estamos en esta hora en el tema el manto menospreciado. Esta sería la segunda parte, el manto menospreciado. Hago énfasis para que usted vaya poco a poco recordando lo que ya hemos hablado la vez pasada. Por eso he dicho que esta es la segunda parte del tema el manto menospreciado. Voy a leer en esta hora otros pasajes que nos van a ayudar también para entender el propósito de Dios. Recuerden ustedes que Dios no cambia. Dios no cambia. El pensamiento de Dios es eterno. Amén. El pensamiento de Dios es eterno. Entonces podemos leer en Éxodo capítulo 19 y en el verso 6. Voy a leer algunos pasajes. Hoy vamos a ver bastante Biblia. Así que los siervos allá arriba, yo les ruego que estén muy atentos para que me ayuden y podamos proyectar en el nombre del Señor. Dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Diga conmigo, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vamos a leer estos pasajes, pueden buscarlos allá arriba y proyectarnos para que nos ganemos el tiempo. En Primera de Pedro 2, leeré los versos 4, 5 y 9. Primera de Pedro 2, 4, 5 y 9. Entonces dice, vean acá en pantalla por favor, dice: acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, escuchen, como casa espiritual, ¿y qué dice? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean ustedes entonces, antes de ir al verso 9 un momentito, dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido. Y dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leer un pasaje más que se encuentra en Apocalipsis. Voy a leer el 5:10 y el 26. Apocalipsis 5:10, y dice así: y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el verso 6 del capítulo 20: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, amados, todos estos pasajes, para que veamos nosotros, amados, que Dios no cambia, que Dios es muy consecuente. Para nosotros pasan las generaciones, pero el pensamiento de Dios lo vemos íntegro, porque Dios no cambia. Amados, ustedes vieron que la vez pasada nosotros definimos cuál es el manto menospreciado. Cuando hablamos de mantos, es importante entender ministerios. Mantos son ministerios. Y yo les dije que el manto menospreciado es el efod. ¿Recuerdan? El efod. Que el efod es el manto de los sacerdotes. Es decir, que el manto menospreciado es el ministerio del sacerdocio. Diga, el manto menospreciado es el ministerio del sacerdote, es decir, el sacerdocio. Y les dije tantas cosas la vez pasada que si ustedes han estado atentos, han escuchado el mensaje y han estudiado con responsabilidad, ustedes tienen claridad hoy de lo que estamos hablando, del manto menospreciado. El efod, yo les dije que es el vestido, es decir, representa el vestido interior. Diga, el efod representa el vestido interior. El efod tiene que ver, querido hermano, con el atuendo del corazón. ¿Qué yo dije? Todavía no he captado su atención. El efod tiene que ver con el atuendo del corazón. Recuerden ustedes, amados, que a Dios lo que le impresiona es la sencillez de corazón. La sencillez de corazón. Piensen en esto. Aquel que habita en lo más alto, el creador de todas las cosas, el que dijo y fue hecho, mandó y existió, ese Dios poderoso y grande,
Lo único que le impresiona es la sencillez de corazón. Amados, cuán glorioso y saludable, o cuán gloriosa y saludable sería la iglesia si los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros fueran primero sacerdotes. Primero sacerdotes y luego todo lo demás conforme al llamamiento celestial. Lo primero es el sacerdocio. Nosotros vimos a la luz de las Escrituras que el único ministerio que ministra a Dios directamente es el ministerio sacerdotal. También nosotros vimos que el único ministerio eterno es el ministerio sacerdotal. Las profecías acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia también. Pero hay algo que permanece para siempre y es el sacerdocio. Casualmente y tristemente, aquello que es tenido en poco, aquello que es menospreciado. La gente no ama el ministerio sacerdotal porque se ministra a Dios, porque ministra a Dios. Tristemente, la gente no lo ama porque la gente ama más ministrar a la gente, ministrar a la gente. Se quiere pensar que alguien va por la vida sanando enfermos, echando fuera demonios, tumbando gente por doquier, tumbando las masas, quiero decir, y eso genera una gloria, un brillo, y al ser humano le apela eso, aquello que genera brillo, que genera gloria, pompa, grandeza. ¡Wow! ¡Qué ministro! ¡Qué tremendo hombre de Dios! Mira cómo Dios lo usa. La gente busca eso. Ay, como para que me profetizaran que Dios me va a enviar a las naciones y que Dios me va a usar con esto y con lo otro. Eso apela a la gente. Pero amados, Dios quiere enseñarnos a valorar y a apreciar aquello que permanece para siempre. ¿Recuerdan ustedes que yo dije que debemos todos de ceñirnos el efod? Aquí todos tenemos que venir con el efod bien puesto, bien ceñido, porque es con el efod que se ministra a Dios, con el atuendo del corazón, con la sencillez de corazón para ministrar al Señor. Entonces, amados, aquí yo quiero recordar al apóstol Pablo, cuando por el Espíritu él dice: ¿acaso son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? Y ustedes vieron que la pregunta es retórica, o sea, ahí está la respuesta. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ¿verdad? No todos. Pero si yo pregunto, ¿acaso todos somos sacerdotes? La respuesta es sí. La respuesta es sí. David volvió a reunir a todos, ¿a quiénes? ¿Pero quiénes? Los escogidos de Israel. Si quieren marcar eso. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Escuchen, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Oigan,
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Escuchen un momentito. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Los que me conocen a mí saben que si yo hago énfasis en algo es porque ahí hay algo. Porque los bueyes tropezaban. Diga. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Muy bien. ¿Han captado todos los detalles? ¿Tienen claro? Muy bien. David está interesado en llevar el arca del pacto a su tierra, a su casa, a su lugar, a la ciudad de David. Estamos hablando de David el rey. David el rey quiere tener el arca del pacto con él. ¿Saben ustedes que David aquí está quebrantando la instrucción de Dios, la ordenanza de Dios? Cada vez que se quebranta la ordenanza de Dios, hay un resultado como este. ¿Qué hay? Muerte. David, en vez de someterse a la ordenanza de Dios, ¿saben qué hizo? Imitó el método filisteo. El método filisteo y no la instrucción divina. Hay un error que ha cometido el siervo de Dios. Después podemos, si quieren, estudiar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero ese método de llevar el arca del pacto en un carro nuevo, eso viene de los filisteos. Yo no tengo el tiempo para ahondar, pero después ustedes pueden revisar en 2 de Samuel en el capítulo 6 y descubrir un poco. Pero ahora voy a seguir nada más que en 1 de Crónicas 15:13. Es la misma narrativa. Ustedes me van a ver yendo a Samuel y estando en Crónicas también, probablemente. Entonces, dice aquí, escuchen, esto ahora es David. Él dice:
pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, él está haciendo alusión a lo que hemos leído anteriormente. Por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? ¿Por cuánto? No le buscamos según su ordenanza. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Escúcheme por favor. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora bien, retrocedan al versículo 2 del mismo texto, verso 2, y leemos 11 y 12. Excelente, muy bien. Vean lo que dice aquí, solo voy a retroceder. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, no en un carro nuevo. Debe ser llevada por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dice, y llamó David, ¿a quiénes? ¿A quiénes, hijos? Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Oel, Semaías, Eliel y Aminadab. Versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Eso me gusta, al lugar que le he preparado. Estamos hablando del arca del pacto. Entonces David en esta segunda vez, ahora sí está haciendo las cosas conforme a la ordenanza de Dios, porque los que tienen que llevar el arca del pacto son los sacerdotes, son los levitas, quienes tienen que llevar el arca del pacto. Ahora sigan conmigo al verso 26, ahí donde estamos, solo que en el verso 26 y 27. Sigan, dice, y ayudando Dios, eso me gusta, otro resultado, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Vean aquí, antes Dios no les ayudó, porque es que Dios no estaba con ellos, sino contra ellos. ¿Por causa de qué? De no hacer las cosas conforme a la ordenanza de Dios. ¿Cuál era la ordenanza? Los levitas y los sacerdotes tenían que llevar el arca. Muy bien. Entonces ahora aquí dice, y ayudando Dios, porque ahora Dios estaba con ellos, a favor de ellos. Dice el verso siguiente, aquí está el asunto. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Kenaías era maestro de canto entre los cantores. Escuchen aquí, llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿Qué llevaba? Un efod de lino. Y así dice que iban vestidos los levitas, todos. Es decir, todos ellos iban de blanco, probablemente de blanco. Amados, llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿David quién era? ¿Quién era? Jóvenes, allá atrás, ¿quién era? El rey. El rey llevaba un efod de lino. Ahora quiero que notemos que David no era sacerdote, ni miembro de la tribu de Leví, ni pertenecía a la casa de Aarón, pero iba vestido con un efod de lino fino. Y aquí podemos decir que esto es
porque los adoradores se ponen el efod para adorar a Dios con todas sus fuerzas. Pero ¿cuál es la gran enseñanza? Escúchenme, amados. Yo quiero que tú captes y entiendas esto. No te distraigas, por favor, hijos. No se distraigan. Los que están en la radio, escuchen. La gran enseñanza es esta. Primero déjeme hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué David se puso el efod? Segundo, ¿no podía David adorar a Dios con su manto real? Amados, escúchenme. Aquí está la esencia. Ya esto no es introducción, ya esto es desarrollo. Ya esto es esencia, y si usted no capta ahora mismo, se perdió. David entendió que a la presencia de Dios no se entra con ningún otro manto, ni con el de rey, ni con el de príncipe, ni con el de doctor, ni con el de apóstol, ni con el de profeta, ni con el de reverendo. Hay un solo manto con el cual debemos presentarnos a la presencia de Dios, y es con el efod, nada más, con el atuendo del corazón, con la sencillez de corazón. Amados, si quiere escribir, escriba esto. Todos los oficios terminan cuando entramos a la presencia de Dios. No se entra como yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el fulano. Qué dañada que está la iglesia, qué viciada, qué enredada. El barro se le fue a la iglesia, estoy hablando en general. Se le fue el barro a la cabeza a la iglesia. El rey se quitó sus vestiduras reales y se puso el efod. ¿Saben que naturalmente eso era una bajeza? Que un rey se quitara sus vestiduras reales para ponerse un efod. Ese delantal sencillito, simple. Dejemos a un lado todo lo que somos para los hombres, para hacer solo lo que somos para Dios. ¿Cómo hay que entrar a la presencia de Dios? Con el efod. No con otro vestido, con el efod. No con otro manto, con el efod. Como hacen algunos que dicen, no, que empiecen las ovejitas a adorar y a alabar ellos. Yo saldré después, ya cuando me toque mi turno. Cuando toque mi participación, yo paso. ¿Qué es? ¿Que no somos dignos de estar con la gente? ¿Qué es lo que nos creemos nosotros? Y enseñamos que nadie es más que nadie. Y nosotros nos metemos a solucionar problemas. Y ya después, santito de que me pasen, entonces salgo. Es porque llegan tristemente a la presencia de Dios con el manto ministerial. Si es apóstol, apóstol, si es profeta, profeta, si es evangelista, evangelista. Pero como yo dije el otro día, e instruí al siervo Víctor, para que reciba de todos ustedes todos los otros mantos y que les dé a cada uno de ustedes el manto sacerdotal. Aquí se debe venir con el efod. Eso usted entiéndalo espiritualmente. Con el efod. ¿Qué es el efod? El vestido interior.
¿Qué es el atuendo del corazón? ¿Qué es la sencillez de corazón? La sencillez de corazón. Amados, yo les voy a decir algo. Coloquen ahí, hijos, Mateo 22, 12. Un momentito, todavía no lo coloqué, solo se lo digo para que lo tengas ahí. Si el Señor viniera hoy y entrara a las iglesias, Él tendría que cuestionarnos y preguntar esto, lo que dice el texto, 22, 12. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ese no tenía el vestido correcto. Hay muchos en la iglesia que no tienen el vestido correcto. Por eso es que tú ves en las iglesias animadores, personas que vienen a entretener a otros. Ellos tienen el ministerio de payasos. Esos son payasos. Payasos. Se les paga para hacer reír a la gente. Y después de ahí están los otros amados que vienen a emocionar a la gente, a tocar las emociones. Ellos, aleluya, ellos han caído en el pecado de Adán. ¿Saben cuál es el pecado de Adán en el sentido de lo que estoy hablando? Que Adán comió de lo que la mujer le dio. Así está pasando hoy día con muchos ministros, muchos pastores. La mujer Eva, que representa a la iglesia en ese sentido, ellos están para satisfacer a la iglesia, para comer lo que la iglesia le da. ¿Saben ustedes qué es lo que tenemos que hacer los ministros? Estar en el secreto con Dios, para hacer oír a la gente las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Sigamos el relato bíblico, por favor. Ahora vamos a regresar a 2 de Samuel, capítulo 6, en el verso 16. Ya ustedes tienen claridad de lo que pasó. Amén. Dice aquí: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció, ¿qué dice? Que Mical, hija de Saúl, quiero que sepan algo antes de seguir leyendo. Mical, hija de Saúl, tenía el mismo espíritu de su padre, muy lejos del sacerdocio, muy lejos del sacerdocio. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y le menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón. ¿Quién era Mical? Su esposa. Esposa de David, hija de Saúl. Esa fue la que le dieron por causa de cortarle la cabeza a Goliat. Mical. No queremos el espíritu de Mical, que espían por la ventana, que llegan al lugar simplemente a criticar, porque ellos vienen, queridos, con otro espíritu, con otro espíritu. Qué hermoso es cuando todos nosotros, que yo les mostré a ustedes todos los pasajes para decirles que Él nos hizo sacerdotes, un real sacerdocio.
Es decir, que espiritualmente todos nosotros debiéramos vernos con el efod, todos blancos, con delantales como los chefs, blanquitos, con el efod, sencillito, delante de Jehová, delante de Jehová. Fuera ese espíritu. Diga, fuera el espíritu de Mical. No queremos ese espíritu. No queremos ese espíritu. Dios nos libre de eso. Por eso cuando usted ve a un hermano, una hermana que está expresando, que se está deleitando, hermano mío, por favor, deje que el hermano se deleite en Dios y deleítese usted también. Únase al hermano y deleítese en el Señor. Deleítese, y es lo que Dios nos está enseñando, amados. Así que entonces ya vemos a Mical que dice aquí, y le menospreció en su corazón. ¿Cómo venía David vestido? Con el efod. ¿Qué se había quitado David? Las vestiduras reales. Que ahí es donde mucha gente no quiere quitarse esas vestiduras. Porque en apariencia, ¿cuál vestidura es mejor? Las vestiduras reales. Es mejor que me digan apóstol a que me digan sacerdote. Hermano, ya llegó el apóstol. Amados, vean. Según Deuteronomio, los sacerdotes tenían tres funciones. Número uno, llevar el arca del pacto de Jehová. Los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto de Jehová. Número dos, hablando de las funciones del sacerdote, el sacerdote tenía que estar delante de Jehová para servirle. Ellos tenían que servir en el santuario, en el templo. Ellos estaban a cargo del servicio. Entonces, número uno, llevar el arca del pacto. Número dos, estar delante de Jehová para servirles, al servicio del Señor. Y número tres, en cuanto a las funciones del sacerdote, bendecir en su nombre al pueblo. Esas eran las tres funciones. Si tuviéramos que hacer un examen, esta sería una pregunta que fijo saldría en el examen. ¿Cuáles son las tres funciones de los sacerdotes? Llevar el arca del pacto de Jehová, estar delante de Jehová para servirle y bendecir en su nombre a su pueblo. Y cuando pensamos en David, el rey David, como sacerdote, porque no era sacerdote en un sentido como ya lo expliqué, pero en el sentido espiritual, en el sentido que nos apela y nos implica a todos nosotros, él era un sacerdote. Y David, como sacerdote, cumplió estas funciones. Número uno, llevó el arca del pacto de Jehová. Número dos, ministró delante de Jehová, como ustedes ven, vestido con su efod de lino, e hizo sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz. Y número tres, también bendijo a su casa. Esto lo digo para decir lo siguiente: un sacerdote, hermano mío, es sacerdote en su casa, en la congregación y sobre todo para Dios. Somos sacerdotes donde quiera que estemos. Tenemos que andar con el efod ceñido siempre. Regresemos a la historia. Versos 20 al 22 de 2 de Samuel 6. Seguimos, por favor. Dice así: volvió luego David para bendecir su casa. Vean. Y saliendo Mical
a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Siga. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Diga: delante de Jehová. Otra vez diga: delante de Jehová. Colóqueme para aplicar, querido, 2 de Corintios 10, 18. Porque a mí qué me importa lo que piense Mical. Eso es lo que está diciendo David. Yo estoy danzando delante de Jehová. Y él dice: porque no, dice el texto, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sino aquel a quien Dios alaba. David estaba siendo aprobado por Dios y no por Mical. Pero Dios lo aprobó, ¿por qué? Porque él llevaba puesto el efod, el atuendo del corazón, obedeciendo las ordenanzas del Señor. Amados, Mical aquí utiliza en el verso 20, utiliza una palabra y dice descubriéndose. Descubriéndose. Esa palabra del vocablo hebreo galá significa desnudarse en sentido deshonroso, revelar, exponer, manifestar, abrirse. En otras palabras, Mical quiso decir que David se había expuesto indecorosamente, deshonrosamente, como cuando alguien muestra sus genitales públicamente. ¿Saben qué estaba diciendo Mical a David? Y aquí es donde está la enseñanza para que entendamos. Tú te has rebajado tanto poniéndose ese efod, que es como que si te desnudaras delante del pueblo, como que si anduvieras danzando desnudo delante de las criadas. Qué menosprecio de ese espíritu de Mical a ese manto. Vean qué menosprecio, queridos. Para ella, David se había desnudado. Y lo que había pasado es que él se había quitado sus vestiduras reales y se había puesto el efod. Porque él estaba fungiendo como sacerdote. Él se estaba bajando delante de Dios porque él entendió que a la presencia de Dios, con el único manto que se entra es con el efod. No con vestiduras reales, no con otros mantos, sino con el efod. Pero para ella, ponerse el efod y quitarse esas vestiduras reales era como desnudarse, una deshonra. Así, queridos hermanos, así mismo ven muchos en la iglesia al manto del sacerdocio. Muchos ven el manto del sacerdocio desde la óptica de Mical. Es bajarse. Que se humillen los demás, pero yo no. ¿Para qué me voy a postrar yo si yo soy el santo apóstol, el santo profeta? ¿Cómo me voy a postrar yo? Y si es un hermanito entre las sillas que dice: hermano, yo siento del Señor que Él nos está instruyendo
a que nos postremos todos. Y entonces entra el orgullo apostólico, profético, pastoral. Y dice, pero la que sintió fue ella, que se postre ella. ¿Por qué me voy a postrar yo? Pero cuando él siente, diríamos, y cuando él dice que ha recibido de Dios que nos postremos, ahí sí quiere que todos se postren, porque lo dije yo. Porque yo soy la autoridad. Y si lo digo yo, es santa palabra. Pero como lo dijo la hermanita, la que tenía solo las dos blanquitas, la que verdaderamente tocó el corazón del Señor, a ella no la escuchemos. ¿Qué sabe esa viejita? Y yo puedo decirle a esos apóstoles y profetas que ellos están todavía de pie por la oración de esa viejita. Desde la óptica de Mical se menosprecia el manto sacerdotal. Donde el manto es menospreciado, se ve como desnudarse, como no tener nada puesto. De acuerdo con ese espíritu que reina en la iglesia, se ve el sacerdocio como algo indecoroso, deshonroso. Así se ve. Hermanos, escúcheme, esto es lo más parecido que van a escuchar en el cielo. Juzgue Dios mis palabras. Si yo recuerden que todos los que enseñamos somos responsables delante de Dios. Eso lo dice la Escritura. Yo sé que yo tendré que darle cuentas a Dios por todo lo que enseñé, por todo. Y por eso les voy a decir lo siguiente: el manto que Dios más ama, el que es más honroso a sus ojos, tristemente a la vista de los hombres, es todo lo contrario. El que Dios más ama. Por eso es que Dios quiere dar un giro a nuestra mente espiritualmente y que pensemos, ¿qué estamos haciendo con nuestro ministerio? ¿Por qué nos estamos preocupando tanto en la iglesia de que no nos nombran, de que no me dan aplausos? Hermano, ¿para qué? Si nosotros ya fuimos nombrados, si ya Dios nos nombró con el más alto honor, el de ser sacerdotes para ministrarlo a Él. En Israel, para ser un guerrero, la persona tenía que prepararse para la guerra. Pero les voy a decir algo: en Israel, para ser un sacerdote, no había necesidad de preparación, porque se nacía siendo sacerdote. ¿Y por qué nacían sacerdotes? Porque los sacerdotes procedían de la casa de Aarón. Entonces, desde que estaban en el vientre de sus madres, ya eran sacerdotes. Nacieron de esa familia, pertenecen a ese linaje, es el linaje de los sacerdotes. Esa fue la familia que Dios escogió. Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, los levitas, y de esa tribu escogió una familia, la familia de Aarón. Entonces, todos los de ese linaje ya nacían siendo sacerdotes. Es decir, el sacerdocio era una heredad. Sigan conmigo porque tengo una razón. El sacerdocio era una heredad. Así, toda persona que ha nacido del Espíritu ya es sacerdote de Dios. Toda persona que ha nacido del Espíritu nace siendo un sacerdote. Ahora, yo sé que naturalmente un sacerdote se capacita,
Un sacerdote debe crecer en la adoración, pero no para ser sacerdote, porque ya pertenece a ese linaje sacerdotal. Pero les estoy hablando del manto del sacerdocio. Pero les voy a decir algo. Yo les dije que se nace siendo sacerdote. Porque para ser sacerdote lo que ocupaba era que pertenecer a ese linaje, a la familia arónica. Ahora yo lo estoy aplicando en el sentido espiritual, que todo el que nace del Espíritu, dice la Biblia que el Señor lo hizo un rey y un sacerdote, un linaje real, un real sacerdocio. Se nace siendo sacerdote. En el reino de Dios se nace siendo sacerdote. Escucha, hermano, porque esto es muy importante. Yo ya estoy concluyendo. En el reino de Dios se nace siendo sacerdote. Ahora, no se nace apóstol, ni tampoco profeta, pero sí se nace sacerdote en el reino de Dios. Déjenme darle un ejemplo rápidamente. Y el ejemplo es Jeremías. Jeremías 1:1. Vean lo que dice. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Qué dice? De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿De qué linaje era Jeremías? Del linaje de los sacerdotes. Hijo de Hilcías, de los sacerdotes. Él nació siendo sacerdote, porque pertenecía a ese linaje. Pero cuando hablamos del llamamiento como profeta, dice la Biblia que Dios lo santificó, lo llamó cuando estaba en el vientre y lo dio por profeta a las naciones. Allí en el vientre fue santificado y consagrado. Es diferente, es muy diferente. Aleluya. Pero todos los que nacemos en Cristo ya nacemos sacerdotes. Entonces aquí quiero decir esto: primero soy sacerdote y después las demás cosas. Primero soy sacerdote y después las demás cosas. Y lo que tengo que saber es que cada vez que entro a la presencia de Dios, debo entrar solamente con un manto, y es el manto que Dios más aprecia, pero es el manto más menospreciado por los hombres, porque no tiene brillo, no tiene gloria, no ministra directamente a la gente, pero sí ministra directamente a Dios. Es una relación invisible pero poderosa. Así que diga conmigo: primero soy sacerdote y después las demás cosas. Las tres funciones de los sacerdotes: uno, llevar el arca del pacto delante de Jehová. Dos, estar delante de Jehová para servirle. Y número tres, bendecir en su nombre al pueblo. Al pueblo. Se es sacerdote en todo tiempo. Escúcheme, hermano, se es sacerdote en todo tiempo. ¿Saben dónde estamos fallando nosotros también? Nosotros también hemos menospreciado el manto del sacerdocio, porque se es sacerdote primero. En el culto nosotros vinimos a ministrar al Señor. Ya usted se quita los demás mantos y el único que se coloca es el efod para ministrar al Señor. Yo te dije, amado hermano y hermana, al principio de este mensaje, que tenemos dos oficios: reyes y sacerdotes. Diga, tenemos dos oficios: reyes y sacerdotes. Pero les voy a decir algo: se reina con la voluntad de Dios. Hermano mío, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Ruego a Dios que te dé la sabiduría para administrar con responsabilidad todo lo que hemos oído de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.
mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.